Llego a la vela intentando que mi padre me apuntara al cursillo de vela de Puerto Rico. En aquella época solo estaba Puerto Rico, no existían escuelas como ahora aquí en el Club Náutico, en la Federación Insular, sino que obligatoriamente tenías que ir a Puerto Rico. Y yo soy la quinta de 7 hermanos, que los anteriores habían ido a Puerto Rico y yo quiero ir, pero como esas cosas que les pasa a los hermanos pequeños, que los padres tienen muchas cosas que hacer. Y al final, bueno, pues conseguí que me apuntaran con mi hermano Lulo, con el que está justo por encima mía. Y a partir de ahí, pues logré que me apuntaran aquí en el club y seguí navegando. Yo creo que desde el primer momento, mi hermano navegaba en el club, el que está dos por encima mía, y yo siempre le decía a mi padre, yo quiero navegar, venía al club, le lavaba el barco a mi hermano, porque en aquella época había que lavar el barco todos los días, y yo creo que antes de haberlo probado ya tenía flechazo, y nada más probar en la Escuela de Vela de Puerto Rico, me cogió Manolo Pasos. Ese año había como un curso para los que él veía que eran los mejores del cursillo de iniciación, y fuimos a un cursillo en septiembre que lo daba él, y ahí ya enamorada total. Bueno, pues como la mayoría de los niños empiezo en el Optimis, un poco tardía porque no conseguí que me apuntaran demasiado pequeña. Empecé a los 10 años, estuve hasta los 15 porque era muy chiquitita, yo me retiré del Optimis con 44 kilos. Y vamos, en mi mejor momento, físicamente para el Optimis yo creo que era el mejor momento. Después dejé de navegar unos años porque me fui a vivir fuera con mi padre se fue a Marruecos y nos llevó a los pequeños con él. Dejé de navegar esos 2 años que estuve en Marruecos, luego estuve un año en Estados Unidos y cuando volví, que ya me había desarrollado, empecé a navegar en la clase Europa. Estuve bastantes años, hice una campaña olímpica en la clase Europa, lo pasé pipa, la verdad, esos años en los que había ya dejado de navegar y volví otra vez a retomar la vela y disfruté muchísimo, me quedé en un momento determinado siendo casi la mayor de la clase aquí a nivel Canarias, pero aún así íbamos de viaje con las más pequeñitas y yo me lo pasaba pipa. Y después lo dejé al final porque me faltaba mucho peso, me faltaban casi 15 kilos para poder estar a un nivel bueno en la clase Europa. Y 2 años después el Club Náutico me propuso un proyecto en la clase Ingling, un proyecto olímpico, que por supuesto acepté. Y estuve pues 2 añitos con el Ingling. ¿Me preguntas en qué clase disfruté más? No te lo podría decir, disfruté en todas muchísimo. Disfruté el Optimis, que fue mi primera clase en la que aprendí todo, conocí a muchísimos amigos, fui a campeonatos internacionales, una experiencia, descubrí realmente este deporte. La clase Europa me dio muchísimo bagaje y el Ingling, bueno, fue una experiencia agridulce porque lo comenzamos con mucha ilusión y tuvimos problemas ahí con el entrenador nacional. Pero aún así, ahora he hecho la vista para atrás y me aportó muchísimo. Un poco depende. Yo hice un segundo en un campeonato de Europa en la clase Optimis, gané 2 campeonatos femeninos y uno por equipos y un par de Copas de España, pero yo creo que el más relevante puede ser la Semana Olímpica de Hyères en la clase Ingling. Bueno, yo hice 2 campañas olímpicas, hice una campaña en la clase Europa, que como te comenté antes me faltaba mucho peso, entonces al final yo estaba compaginando el trabajo con la vela, estaba aquí de directora de la Federación Insular de Vela y al final para poder navegar todos los días lo que hacía era cogía mi hora del mediodía
y eso provocó que todavía perdiera más peso. Entonces es mucho más difícil para poder estar al nivel en la clase Europa, que más o menos el peso ideal eran los 65 kilos, una cosa así, y yo estaba en 54 y no había manera de subir. Y como de altura tampoco soy más bien bajita, pues tampoco me ayudaba. Entonces al final lo intenté, pero precisamente en una semana olímpica de Hieres, en la clase Europa, que se metió un castañón terrible, pensé que qué es lo que hacía ahí, que no tenía ningún sentido, que estaba dejando al final mi vida aparcada y que no iba a lograr conseguir nada porque me faltaban condiciones físicas para navegar en esa clase y lo dejé. Y después la siguiente campaña olímpica la hice en el Ingling, que fue cuando el club me lo propuso, y fue difícil porque conseguir, o sea, aunar 3 mujeres en un barco, si ya navegar 2 es difícil, 3 es súper complicado. O sea, las mujeres somos complicadas de por sí, tenemos nuestro carácter y 3 mujeres en un barco es complicado, pero conseguimos hacer un trío muy bueno. Y cogimos a la proa, a Elga Garcés, que estaba en Barcelona ella estudiando y acabando la carrera de arquitectura, y no sabía nada, lo único que navegaba había salido un bote de vela latina y lo único que sabía de un barco era venir del túnel para acá ciñendo. Yo creo que no había ido nunca en un barco que fuera de popa. Y entonces fueron muchas horas de trabajo en casa, de darle teóricas a ella, de salir a navegar y estar pendiente no solo de mi parte, que era la patrona, sino de qué es lo que tenía que hacer Elga y radiarle todo el rato qué es lo que tenía que hacer. Pero disfrutamos muchísimo y en esa época estuvimos a muy buen nivel internacional. Nos lo jugábamos todo en la clasificación con una tripulación catalana, y en ese momento, bueno, pues la Federación Española decidió cambiar el entrenador nacional y a nosotros nos perjudicó muchísimo. Ese entrenador hizo que abandonara. Hay muchas. Yo tengo todavía recuerdos incluso de regatas en Optimis, y hace ya 35 años que me retiré, bueno, un poquito menos, 32. Y tengo todavía recuerdos de aquella ceñida en Palma, o sea, yo tengo recuerdos de muchas regatas. Para mí la más satisfactoria, creo que no te podría decir una en concreto. Tengo muchísimas. Si no es por una cosa, es por otra. Si no es por resultados, es por aprendizaje, pero tengo muchísimas. Pues porque creo que este deporte corre por mis venas. Cierto es que cuando llegué de Barcelona, después del chasco que nos llevamos con el tema de la campaña olímpica, yo empecé a trabajar en el sur y me iba para el sur y o sea, no podía ni siquiera mirar el mar. Pero como dicen, las penas no duran para siempre, y un día pues empecé a mirar, otro día iba para allá y empecé a mirar, y ya volví al club porque para mí el club es mi casa. Hay que, probablemente no, pero si lo has sido, tienes unos conocimientos detrás que probablemente te ayuden mucho. No tienes ni siquiera que haber sido buen regatista, o sea, un regatista olímpico, un regatista de mucho nivel, pero creo que sí debes haber competido para poder transmitir ciertas cosas que si no has competido no. A ver, son vivencias como todo, ¿no? Cuando uno tiene vivencias, pues puede contarle a sus nietos muchas más cosas de las que les puedo contar yo ahora como madre. Es muy difícil. O sea, una regata se gana con mucho trabajo, con mucho sacrificio, con mucha preparación y como dice José, con suerte. La suerte es primordial y estamos en un deporte que hay muchísimos factores que cambian en el mismo momento, y tienes que tener ese pelín de suerte para poder estar adelante. Probablemente.
no en todos los sitios se enseña la vela igual, entonces entiendo que si en unos sitios consigues más resultados que en otros es porque hay formas y formas que unas son mejores que las otras, por supuesto. A mí, no sé, es una clase que para mí tiene algo que no tienen otras. Es el comienzo de los niños, es el comienzo en el que los niños empiezan a aprender este deporte, tienes que conseguir que les apasione. Es un deporte de mucho sacrificio, la gente se piensa que es un deporte de señoritos, pero todo lo contrario, es muy sacrificado. Son muchas horas, los niños van al colegio de lunes a viernes y de repente el sábado se tienen que levantar súper temprano, no para ir a jugar un partido y luego irse a casa a tirarse al sillón, sino que son horas, o sea, a las 9 quedamos con ellos y los chiquititos hasta la 1:30 están en la actividad, fin de semana tras fin de semana tras fin de semana. Entonces conseguir que meterle a ese niño el gusanillo en las venas, pues al final es satisfactorio, y ver que han pasado un montón de niños y de repente encontrarte con alguien que ya tiene hijos y que sus hijos empiezan a navegar y que además los tienes tú, es como un ciclo que va y vuela. La vela aporta mucho, aporta lo que aportan todos los deportes, que es formación a nivel... para mí es una escuela de vida, ¿vale? La vela al final es, cuando la aprendes de chiquitito, es meterte en un medio que no conoces. Muchos de los niños empiezan recién empezado a saber nadar. De hecho, hay algunos niños, nosotros empezamos con los niños de 6 años, el año que cumplen 7, tenemos niños con 6 años que han aprendido a nadar hace poco. Entonces, ese respeto que les da, que el barco se escora y que se piensen que van a caer y que a lo mejor no dominan del todo, empiezas a saber cómo controlar ciertos miedos, que creo que eso te sirve siempre después para la vida en todo. Tienes que ser responsable de un material bastante costoso, no solamente el que llevas para abrigarte, sino el barco, el palo. O sea, tienes esa responsabilidad de decir, este es mi barco, lo tengo que tener en buenas condiciones para poder rendir. Les da muchísima autonomía, al final los sueltas en un barco donde el entrenador está en una sodia con un montón de niños a su cargo y en un momento determinado le tienes que decir, oye, si te pasa cualquier cosa, no te preocupes que yo te estoy echando un ojo, pero el ojo se lo estás echando desde lejos. Entonces el niño no se siente seguro y tiene que poco a poco aprender a eso, pues a tener esa capacidad de decir, yo voy a ser capaz, y creo que les da muchísima autonomía. Ni idea, pero muchísimos. Es que no lo quiero ni pensar porque son muchísimos años. Y entonces me doy cuenta de los años que tengo yo. ¿El objetivo ganar siempre? No, por supuesto, solo gana uno. Si el objetivo siempre fuera ganar, solo habría un niño en el agua. No, hay muchísimos objetivos y cada niño se debe poner su propio objetivo. No todos los niños son competitivos, pero a ellos les gusta navegar y es fantástico. Vivimos en unas islas y efectivamente seguimos viviendo de espaldas al mar. Tenemos súper poquitos puertos y en el caso del puerto de Las Palmas, por ejemplo, cada vez el campo de regatas se nos complica más, cada vez está mucho más lejos. Hay otras islas con mejores condiciones y con muchas más facilidades, pero creo que faltan sobre todo puertos y clubes náuticos. Te voy a decir que o sea, el campo de regatas de aquí, ahí fuera, con las tremendas olas que se forman, es una gozada. Coger un largo y ponerte a cebar olas creo que es lo mejor del mundo mundial. De la Bahía de Las Palmas. Tiene una ola súper característica. De hecho, hace poquito tuvimos aquí una regata y vinieron mareados, un día de condiciones de bastante ola, y gente de fuera vinieron mareados uno detrás de otro, me iban llamando, oye, que te van no sé cuántos, que te van...
Creo que navegar con las olas que hay aquí o la larga, viento de alisios es una gozada y se da en muy poquitos sitios del mundo. No lo he podido compaginar, llevo muchos años entrenando y si además de todas las horas que le he hecho al trabajo le digo a mi marido que además me voy a navegar, las maletas en la puerta de mi casa, seguro a la vuelta. ¿Hay machismo en la vela? Seguramente sí. Seguramente, o sea, yo ahora mismo, por ejemplo, no lo estoy viviendo, lo he vivido, no hace mucho. Ahora mismo, gracias a Dios, no lo estoy viviendo. De hecho, ha habido cambios y a mí me han puesto de responsable de la sala náutica en el club. Pero ¿hay machismo? Por supuesto, yo creo que hay machismo ahora mismo todavía, por desgracia, en muchas áreas en la vida y probablemente te vayas a otro club o te vayas un poquito más allá y te encuentres machismo. Yo creo que no depende mucho, no es, ¿hay machismo en la vela? Hay machismo dependiendo de las personas que estén gestionando. No lo sé si es que no les llama la atención, no lo sé, o la vida les ha llevado luego por otros derroteros. Es cierto que yo, que he estado con la clase Optimis hasta hace muy poquito al frente de 14 entrenadores, en un momento determinado la única mujer era yo y me costaba muchísimo. Yo estaba emperrada en buscar mujeres, pero no las encontraba. Y cada vez que encontrábamos una no duraba demasiado, no porque no sirviera, ni muchísimo menos, sino porque, no sé, se iba a otro trabajo o sus estudios, terminaba los estudios y lograba un trabajo de lo que había estudiado. Ahora mismo hay una, dos, tres chicas solo en la clase Optimis en el club, pero en la clase ILCA hay otras dos. Es difícil encontrar mujeres que quieran dedicarse a entrenar. Mi máxima aspiración profesional es poder seguir viviendo de lo que me gusta. Nosotros, por desgracia, en el club, pues cada 3 años cambia la junta directiva y nos vemos sometidos a volver a demostrar que somos buenos en lo que estamos. Entonces yo no sé cuántos años estaré aquí, espero que poder retirarme en el club, pero no lo sé, no lo puedo asegurar. Entonces mi máxima aspiración probablemente sea poder seguir hasta mi jubilación en lo que me gusta, que es este deporte. Tengo muchos, pero es difícil. Probablemente te podría decir el podio en la Semana Olímpica Francesa de Vela, en la Semana de Hyères, con Elga y con Eva, en Ningling, sobre todo porque esa Semana Olímpica los españoles conseguimos muchos podios y allí ponen un panel todas las noches de quienes van ganando en cada una de las clases, y nos íbamos por la noche y mirábamos el panel y nos veíamos todos ahí arriba en lo alto de la cabecera del panel, y la verdad es que es súper gratificante. Pero tengo muchísimos, tengo amigos en España, por supuesto, y por todo el mundo, hechos a través de este deporte y de regatas. Entonces, decirte uno solo es difícil.